Buenos días, pues hoy hemos bajado aquí a la entrada del jardín, a este parterre que está, bueno, lleno de dalias para hablaros de esta planta tan maravillosa que es la dalia. Y para ello lo vamos a hacer con Esteban Manrique, el director del Real Jardín Botánico. Nos va a contar algunas curiosidades sobre esta planta. Buenos días, Esteban. Buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Clara? Bien, bien. Nada, siguen a tope las dalias. La verdad es que, no sé, el buen tiempo y bueno, que la dalia es una planta con una floración muy larga, ¿no? Efectivamente. Sí. Sí, efectivamente. Yo creo que además este año, si te has fijado, han empezado a florecer un poco más tarde de lo habitual. O sea, este año casi hasta julio no hemos empezado a ver las primeras y han sido muy tímidas, han ido subiendo muy poco a poco. Y ahora parece que se está alargando. Yo creo que en esto tiene mucho que ver nuestras olas de calor que estamos teniendo y es el cambio climático que nos está afectando a todos, no solamente a las dalias. Además, hemos de tener en cuenta que dalia es una planta originaria de México, del sur de México, por lo tanto de zonas bastante cálidas. Sí. Y este calorcito les viene francamente bien. Sí. De hecho es una planta que tiene una floración muy larga, ¿no? Sí. Hasta todo el otoño e incluso entrado noviembre, que luego ya más adelante la que todavía no ha florecido es dalia excelsa, ¿no? Efectivamente. El dalia excelsa yo creo que empieza como a finales de noviembre y a veces se larga hasta diciembre. Incluso con los fríos, recuerdo el año pasado, no, hace 2 años, ¿no? Con Filomena, todavía aguantaron las flores a pesar de la nieve. Y fue ya casi enero, y estábamos en enero. O sea, imagínate, o sea, que hay años en los que dalia excelsa se prolonga tremendamente. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el vínculo de la dalia con el Real Jardín Botánico? Porque tiene una historia, ¿no? La historia del jardín está como muy vinculada con esta planta, ¿no? Sí, desde luego que sí. Hombre, no solamente con la dalia, la historia del jardín estaba vinculada a muchísimas plantas y principalmente aquellas que vinieron de América Latina, ¿no? Esta tiene una historia muy curiosa que me he leído más recientemente, con lo cual me ha venido muy bien tu entrevista porque he aprendido cosas sobre la dalia y data su primera descripción data del siglo XVI. Es Francisco Hernández de Toledo, médico de Felipe II, quien es enviado a Nueva España a describir las cosas naturales nuevas que hay en este nuevo territorio y es quien hace la primera descripción de la dalia. No le da nombre, utiliza los nombres locales, para mí impronunciables, con muchas T's y con muchas L's y con muchas X, pero es el primero que lo hace. O sea que de alguna manera, pero se queda allí, se queda en México, no viene aquí todavía, no ha de esperar hasta el siglo XVIII, cuando el entonces director del Jardín Botánico de la Ciudad de México le envía a Antonio José Cabanilles semillas de dalia. Y es a partir de entonces cuando ya la relación empieza a ser muy estrecha. Dalia es un género que tiene 30 especies, pero no es tanta la variabilidad de especies como la variabilidad o cantidad de variedades que a partir de esas especies se consiguen en Europa, porque de repente se descubre una bellísima flor muy ornamental que crea sociedades en Europa y en México justo para estudiarla, para conocer de ella y hacer nuevas hibridaciones, cosas así, y que en aquel momento alcanza un precio en mercado tremendo. Pasa un poco como lo del tulipán. No sé si has escuchado la historia del tulipán, con aquella famosa crisis económica que tuvo lugar, ¿no? Pues pasa un poco con eso. Es tan solicitada en todos los jardines botánicos europeos que el precio se incrementa tremendamente. Con lo cual, pues es un elemento más que habla de las plantas como el soporte económico de la sociedad. Es curioso, las plantas. Claro, de hecho, bueno, en cualquier caso, la dalia sí que se empieza a utilizar aquí bastante de ornamental, pero ya en México la gente nativa de allá la utilizaba, en México se utilizaba como, tenía más usos, ¿no? Sí. Porque tiene una raíz comestible, ¿no? Sí, es comestible la raíz, con lo cual es posible, o sea, forma parte de la alimentación, pero es que también es medicinal. Tiene componentes que van muy bien, por lo visto,
para los diabéticos. El tratamiento de la diabetes es uno de los usos más habituales allí en su origen, ¿no? Sí. en México. Y como te decía, es Vicente Cervantes, este director del Jardín Botánico de Ciudad de México, que se formó en este Jardín Botánico, en el Real Jardín Botánico, quien fue allí con la expedición botánica a Nueva España, con Cessé, al que luego se añadió José Mofiño, y el que decide que esta planta era una cosa que había que estudiar, y quien manda las semillas aquí, y es Cabanilles quien la escribe para la ciencia, siguiendo el método linneano, porque es curioso cómo cuando Vicente Cervantes llega a México y es nombrado director de ese jardín botánico, se enfrenta a los locales, a los botánicos locales, que son todavía turnefortianos. Ajá. Es muy curioso, porque además es, por tanto, esta de Tournefort, la línea que empezó José Quer, primer director de este Real Jardín Botánico, y que nunca llegó a aceptar la forma de clasificar típica de Linneo, ¿no? La que propuso Linneo, sino que continuó con Tournefort. Y ahí siempre hubo esa pelea, ¿no? entre botánicos de un sistema o de otro. Sí. Estábamos hablando entonces de la cantidad de variedades que hay, ¿no? Esta con además no solo colores muy diferentes, sino también con formas muy distintas, ¿no? Efectivamente. Estabas contando, porque esto, Esteban, esto que vemos aquí, no es una inflorescencia, nos estabas diciendo. Sí, se llama capítulo. Es un capítulo con muchísimas flores, hasta 500 puede tener, flores pequeñas. Aquí se ha caído una, te la pongo para que se pueda observar. La parte de arriba son unos pétalos unidos entre sí y alargados hacia atrás, con una hendidura en el centro, que es lo que se llama lígula. Ajá. Y que le da ese aspecto de pétalos de la gran flor, claro. Pero que es una falsa flor. Claro, como todas las compuestas margaritas, ¿no? que en realidad son inflorescencias, aunque siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Cuando somos niños, que es una flor. Y son inflorescencias, efectivamente. Sí. Si haces una toma así general, puedes ver un poco la diversidad, ¿no? Es increíble. Sí. Bueno, esta tiene, iba a decir pocos pétalos, pero no, son pocas lígulas, ¿no? Muchas menos que las otras, ¿no? Esta variedad. De alguna manera tiene como dos tipos de flor. Las liguladas, que son las externas, grandes, con lígulas muy grandes, y las no liguladas internas. Esto es muy parecido a las margaritas. Las típicas margaritas de pétalos blancos y centro amarillo, les pasa lo mismo. ¿Sabes? Esta planta crece a partir de rizomas. Rizomas son, por así decirlo, tallos subterráneos que aguantan durante todo el periodo desfavorable en invierno, porque esta planta, dentro de nada, cuando lleguen las temperaturas más bajas, marchitará las hojas, las perderá, y lo que se hace es cortar casi a ras de suelo el tallo de muchas de ellas, permaneciendo enterrado el rizoma y esperando a que el año próximo, por la misma época, allá por junio, vuelvan a florecer. Entre tanto, y una vez que se curten estos tallos, lo que se hace es plantar los bulbos de los tulipanes, que, como sabes, es otro de los elementos característicos de este jardín, para que la primavera se inicie con una fuerte floración, no solamente de tulipanes, sino también de lirios, ¿no? Que es otra de las grandes maravillas, ¿no? de las floraciones en cada época del año. Es curioso como en el jardín puedes encontrar floración durante todo el año. Sí. Tenemos suficiente variedad de especies que provienen de muy diferentes sitios del mundo, como para que mantengan la floración o florido, por así decirlo, del jardín durante todo el año. Sí. Siempre. Si queréis conocer más sobre la historia de esta bellísima planta, os recomendamos el vídeo, excelente, por cierto, Dalia, la reina coronada de la flora mexicana. Cuenta la historia de esta planta, pero desde un punto de vista más de los usos y de la simbología en el mundo azteca. Lo ha realizado el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Jardín Botánico ha colaborado y está dentro del proyecto Hispanema. Bueno, esperamos que lo disfrutéis. Os dejamos el vínculo aquí abajo.